Bien, hermanos. Bien, hermanos, pues la predicación se llama las Escrituras o la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Juan. El libro de Juan en el capítulo 5, versículo 39. Juan 5, versículo 39. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Hay mucho que hablar de la palabra de Dios porque en ella está todo lo que necesitamos. El niño quiere conocer qué Dios quiere, cómo es su comportamiento. El niño viene en la palabra. El joven quiere saber cuál es el futuro de él, si el camino de Dios está en la palabra. ¿Sí? Los casados quieren saber cómo es el comportamiento del marido, está en la palabra. Quiere saber la mujer, la esposa, cómo es el comportamiento de la mujer, está en la palabra. El hombre quiere saber que si él es cabeza de hogar o es el que obedece, aquí está en la palabra. El hombre quiere saber cómo debe atender a su mujer, aquí está en la palabra. La mujer quiere saber cómo debe atender a su esposo, aquí está en la palabra. ¿Sí? Cómo debemos caminar cada día allá afuera, aquí está en la palabra. Cómo debemos afrontar todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades, aquí está la palabra. El instrumento de la palabra de Dios es una herramienta tan hermosa, tan poderosa, tan necesaria, que la deberíamos traer en nuestro bolsillo. Bueno, algunos ya sí lo traen en su libro de papel. Algunos lo traemos en nuestra Biblia, en nuestro teléfono. Ahí consultamos. Todo lo que necesitamos saber, consultamos ahí en la palabra de Dios. A veces estamos tristes, vamos a la palabra de Dios. Dios siempre tiene una palabra para darnos alegría. Tenemos preocupaciones, tenemos cargas, aflicciones, conflictos. Dice la palabra, vengan a mí. Pero ¿dónde encontramos eso que dice, vengan a mí? ¿Sí? Vengan. Todos los cargados y todos los trabajados, que yo los haré descansar. ¿Dónde lo encontramos? Aquí en la palabra, hermanos. Por eso es necesario que la escudriñemos. Porque si no escudriñamos la palabra, pues no sabremos qué es lo que Dios tiene, o qué nos depara, o qué es lo que Él nos ofrece. Cuáles son sus promesas para todos aquellos que quieren seguir de Dios. Por eso es tan importante la palabra. Y a veces se nos olvida, y a veces tenemos problemas, necesidades, aflicciones, y en lugar de venir a buscar el consejo de Dios en su palabra, ¿qué hacemos, hermanos? Le vamos a decir a la mamá, a la tía, a la hermana, a la abuelita, al abuelito. Nos juntamos con la amiga, con la vecina, mira lo que me está pasando. Hijo, mira, ¿qué haré? Y la vecina, pues con tal de quererte ayudar, dice, pues yo le hice así, manita. O hermano, yo le hice así. Mira, si quieres, así también me funcionó, si quieres. Y la palabra de Dios, que es la que no falla, no la consultamos, sino que dejamos que el consejo venga de afuera. Y donde debemos buscar el consejo, no lo estamos buscando. ¿Por qué? Porque a veces se nos es más fácil recibir el consejo de una persona que me va a hablar y yo nada más voy a escuchar. Y a veces no queremos escudriñar la palabra. Pero es necesario. Miren, Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. Con este versículo sería más que suficiente, hermanos. Más que suficiente. Con este versículo es más que suficiente para entender por qué debemos de leer la palabra de Dios. Ustedes saben que todos los que estamos aquí, en este mundo, estamos de paso. Nadie es permanente y nadie es eterno. Pero sí es eterna nuestra alma. ¿Sí? Entonces, dice que parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pareciera, ¿cómo es eso de que en ella tenéis la vida eterna? Bueno, porque aquí Dios nos habla de cómo podremos lograr tener la vida eterna.
Pero si no leemos, si no buscamos cómo obtenerla en la palabra de Dios, nunca la vamos a obtener. No puede obtener la vida eterna si tú no sabes cómo lograrla. Por eso dice ahí, escudriñar. ¿Qué significa escudriñar? Buscar, ¿sí? Buscar, profundizar, analizar, de tal manera que Dios nos revele cómo podremos lograr tener la vida eterna. Y es necesario que así como nos esforzamos por las cosas del diario vivir, de las cosas materiales y de las cosas que queremos realizar y queremos lograr, de la misma manera tenemos que poner el mismo esfuerzo para conocer la palabra de Dios. No hay otra manera para lograr que Dios haga todas esas cosas en mi vida si yo no busco la palabra de Dios. Hemos perdido mucho tiempo allá afuera, esforzándonos por cosas que nada verdaderamente tienen valor. Estamos afanados y preocupados y afligidos y entregados a obtener cosas que nada nos podremos llevar. Obtenemos algo y queremos más, nunca nos vamos a llenar. Aparentemente decimos, si yo tuviera ese trabajo que tanto necesito y ganara yo tanto, ya estaría yo tan probablemente estable, y esa vida con esa estabilidad ya podría yo buscar de Dios y así llevarme una vida más tranquila. Pero sucede que cuando encuentras el trabajo y el salario que necesitas, ahora dices, no, pero es que también necesito una casita, aunque sea una casita de cartón. Y adquieres tu casita de cartón y dices, pero es que también pudiera yo ponerle una casita de material. Y te sigues esforzando y dices, no, pero es que esa casita de material necesita un poquito más cómoda. Pues me voy a buscar unos muebles más bonitos, más cómodos. Y así. Y nos estamos esforzando todos los días por lograr las cosas materiales, y se nos va el tiempo, el esfuerzo, nuestras fuerzas físicas y nuestra juventud se va en eso. Ahí estamos entregados. Y estamos logrando muchas cosas, pero en verdad esas cosas son las que nos van a dar la vida eterna. Nada de eso nos va a dar la vida eterna. ¿Son necesarias? Claro que son necesarias, porque en este mundo necesitamos vivir, necesitamos comer, necesitamos un techo donde guardar nuestros cuerpos, que no nos pegue el medio ambiente, la lluvia, que nada nos haga. Necesitamos vestirnos, claro, necesitamos vestirnos, tener ropa, tener zapatos, todo lo necesario para poder vivir en este mundo. Claro que sí, es necesario. ¿Es lo más importante? No es lo más importante. Pero muchas veces lo hacemos tan importante que todo lo demás pasa a segundo lugar. Y ahí es donde está el problema. ¿Sí? Es bueno esforzarnos por obtener algunas cosas, sí es bueno. Pero es mucho más bueno esforzarnos por las cosas del Señor, por buscar de la palabra de Dios. Eso sí es mejor. Eso es mucho más bueno. Y si ahí te esfuerzas, si ahí te desvelas, si ahí haces lo mejor posible para conocer y conocer más y más de Dios, entonces valdrá la pena. Porque entonces hay oportunidad de que algún día tengas vida eterna. Hay oportunidad de que tu alma no se pierda, sino que un día esté delante de la presencia de Dios. Todo se pierde. El cuerpo está constituido de 3 partes: cuerpo, espíritu y alma. El cuerpo, dice la palabra, que nace del polvo. Entonces el cuerpo se va al polvo otra vez. Cuando morimos se va al polvo. El espíritu es el soplo de vida, ese regresa a Dios. Y el alma es la que da cuenta delante de la presencia del Señor. Ese se va a juicio el alma. Y se va a dar cuenta de cómo fue tu comportamiento en tu vida. ¿Sí? ¿Cómo te comportaste? ¿Fuiste pecador o fuiste santo? ¿Hiciste cosas buenas o hiciste cosas malas? Y ahí todos tendremos, delante del Señor, estaremos en juicio. ¿Sí? Y cada uno tiene su propio libro. Recuerden, hay un libro escrito de cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios. Entonces todo lo que tú has hecho en tu vida, nada se podrá saltear. Todo lo que tú has hecho está escrito. Y cuando lleguemos delante del Señor, abrirán tu libro y dirán, vamos a ver, aquí está el libro de Enrique. ¿Qué hizo en su vida? Pues fue pecador desde que empezó,
Desde que nació, nació en pecado. Porque viene desde el principio de la creación el pecado. Bueno, ¿y qué más hizo? Pues fue desobediente, no se acató a los mandamientos de Dios, fue su enemigo, nunca hizo nada bien. Ok. Pero llegó un tiempo que el Señor lo atrajo a él. ¿Y qué hizo? Se arrepintió de todo su pecado. Y le declaró todo el pecado a Dios. Se humilló y con corazón contrito y humillado le pidió perdón, misericordia y piedad a Dios por todo lo malo que había hecho. ¿Qué más hizo? Pidió perdón a todas las personas que él había ofendido. Restituyó a todos los que algún día algo les quitó. Y también perdonó a todos aquellos que a él le habían ofendido. Ok. ¿Y qué pasó? Pues Jesucristo murió por él. Y Cristo pagó por su pecado. Ok. ¿Y ese pecado dónde está ahora? Ese pecado lo ha borrado el Señor. Y lo ha lanzado a lo más profundo del mar. Y ahora ya no se acuerda más de él. Le ha dado vida nueva. Ha resucitado de nuevo, juntamente con Cristo. Es una nueva criatura. Es una obra maravillosa que Jesucristo ha hecho a través de su muerte. Ahora es nuevo. Una nueva criatura. Ahora vive para Dios. Y ahora vive santamente, apartado del mal. Y su alma ha sido salva. ¿Cómo ha sido salva? Primeramente, porque Jesucristo ha pagado. ¿Él merecía la muerte? Sí, merecía la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo pagó por él. Murió Cristo en su lugar. Y entonces, por esa obra maravillosa de Jesucristo, ahora el Señor le regala, por su gracia, que significa regalo, le regala la salvación a su alma, a Enrique. Y ahora Enrique es salvo. Y ahora Enrique, ¿qué hace? Ahora Enrique busca a Dios a través de su palabra, a través de la oración. Usa la herramienta del ayuno para buscar cada día estar más cerca del Señor. ¿Y qué más? Vive santamente. Todo eso que se está diciendo, todo eso está escrito aquí en la palabra. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras. Si no tienes el hábito, no tienes el gusto, no te nace buscar la palabra de Dios, ve al Señor en oración. Por eso hemos estado hablando de este ciclo de enseñanzas, porque es necesario que si no tenemos esa atracción por leer la palabra de Dios, busquemos a través de la oración al Señor, decirle, Señor, ayúdame, Señor. Yo quiero leer tu palabra, yo quiero conocer de ella. Yo quiero tener esa hambre y esa sed, pero ayúdame tú, Señor, porque yo no puedo solo. Solo no tengo ganas, así como estoy diciéndolo ahorita. Con tus propias palabras, como tú sientas que no tienes atracción hacia la palabra, así dile al Señor. Señor, no tengo ganas, no quiero leer la palabra, pero yo sé que necesito leer la palabra. Ayúdame, Señor. Y Él te va a ayudar. ¿Sí? Entonces dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, la que habla de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, solo en Él podremos llegar a Dios. Solo a través de Jesucristo.
Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15 al 17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Muy bien, dice la palabra. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Tú quieres que tu niño, tu niña crezca conociendo de Dios? Tienes que enseñarle a conocer de Dios a través de la palabra del Señor. Tú quieres un hijo recto, santo, dedicado a Dios, pero no estás dirigiéndolo por el camino correcto, se va a extraviar. Por eso aquí dice que desde la niñez has sabido de las sagradas escrituras. Es necesario. Nosotros amamos mucho a nuestros hijos. Decimos amarlos tanto, y es cierto que los amamos. Pero una parte importante de amarlos es inducirlos al camino de Dios. Y el niño también debe en su corazón buscar de Dios. Y si el niño tiene ese interés y en su corazón está, él debe decirle a su papá, a su mamá, mamá, yo quiero leer la Biblia. Y si no sabe leer, el niño dice, mamá, papá, léeme la Biblia. Yo quiero escuchar algo de Dios. Yo quiero algo escuchar de Jesucristo. Pero nosotros como padres necesitamos llevar a nuestros hijos y guiarlos a la palabra de Dios. Y que desde la niñez has sabido de las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra nos da sabiduría que tanto necesitamos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengamos fe en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura, desde Génesis, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis. Capítulo 22, creo. 22, 20. Hasta ahí. 21, perdón. Pues hasta ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nosotros como padres debemos usar la palabra de Dios como instrumento para dirigir el camino de nuestros hijos y el camino de nuestra propia vida. No nos debemos instruir afuera. Que me diga el maestro allá afuera, el que motiva, el que tiene cursos de superación, el que tiene cursos de cómo hacerme rico y cómo hacer que yo sea feliz y cómo hacer que sea yo un triunfador. No. Aquí en la palabra de Dios está escrito todo lo que tú necesitas para ser feliz, que es lo más importante. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Para enseñar significa para que aprendamos las cosas de Dios. Para redarguir, porque el Señor nos muestra cómo estamos delante de Él y Él nos habla cómo estamos. Y si algo está mal de nuestra vida, Él nos hace entender y nos redarguye. ¿Qué significa eso? Que sentimos esa incomodidad porque nos está hablando a nosotros y nos está diciendo, tú estás mal en esto, tú estás mal en lo otro, pero corrige tu camino. Pero con amor nos habla Dios a través de su palabra. Y cuando tú sientas ese redarguir en ti, es que te está diciendo, corrige, algo está mal en ti. Pero eso es lo personal. No creas que es el que está hablando enfrente de ti, el que está hablando de ti. No, es Dios mostrándote que algo está mal, algo está falto y que tú debes corregir, porque esto es personal. Dios te va a hablar a ti en lo personal a través de su palabra. También dices para corregir lo que está mal en tu vida,
Dios te va a mostrar a través de la palabra que debes corregirlo, ¿sí? Para instruir en justicia. Por si algo no estás haciendo bien y no eres justo, también el Señor te va a mostrar que lo que estás haciendo no es justo y que debes corregirlo. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven? Toda la razón importante de esto es para que nosotros nos preparemos, seamos perfectos, preparados para toda buena obra. ¿Sí? Podemos nosotros ser instrumentos de Dios para ayudar a otros a hacer lo que es correcto delante de Dios. Pero necesitamos nosotros primeramente ser perfeccionados y ser muy humildes. Cuando Dios nos hable, solamente humillémonos delante del Señor. Reconozcamos que estamos mal y si algo hay que pedir perdón, vamos a Dios, porque esto es personal, no es entre nosotros, hermanos. No, esto es entre Dios y el hombre. Y el hombre te habla a través de un hombre, pero el perdón y el ponernos a cuentas es con Dios. ¿Sí? Y ya en lo personal, uno va al Señor y le pide perdón. Ahora vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 4. Lucas 4. Dice la palabra lo siguiente, Lucas 4:4. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? La comida física para el cuerpo físico, y la comida espiritual para el espíritu. Entonces, tanto comes para tu cuerpo físico, de la misma manera debes comer para tu espíritu, para tu alma. ¿Comes 3 veces al día? Sí, ¿verdad? Desayunamos, comemos y cenamos. Entonces, también debemos comer la palabra de Dios 3 veces al día. ¿Para qué? Para que el espíritu, el alma esté fortalecida, que no esté débil, porque de esa manera, cuando está débil, somos presa fácil del enemigo. Acuérdense que no estamos solos, que tenemos un enemigo muy poderoso allá afuera, pero no nada más es el enemigo, también está el mundo perdido allá afuera, que quiere que caigamos en pecado. Pero hay algo más todavía. Nosotros mismos, nuestras propias concupiscencias son las que todos los días nos atacan y nos tientan para que caigamos en pecado. Entonces, 3 contra 3 estamos peleando todos los días. Y es una lucha fuerte, es una guerra constante, permanente de todos los días. Y por eso nosotros debemos estar bien alimentados, bien protegidos. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos muestra cómo podremos ser cubiertos. Dice la palabra de Dios que el Señor nos da una armadura para que soportemos los embates del enemigo, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sé yo que hay una armadura? Bueno, porque leo la palabra de Dios, porque me estoy instruyendo, porque escudriño la palabra de Dios. Si yo no supiera que hay una armadura, entonces nunca la encontraría y nunca sabría yo que tengo una armadura para protegerme del enemigo. Pero como busco en la palabra de Dios y he escuchado que en la palabra de Dios dice que hay una armadura y que Dios nos las da para que seamos protegidos contra los embates del enemigo, entonces puedo usar de ella para que sea yo protegido. Por eso es necesario que escudriñemos las Escrituras. Y no nos dejemos de alimentar todos los días, se nos olvide. No es que de vez en cuando, no, porque ¿a poco comemos de vez en cuando?
No, nos da hambre temprano, a mediodía y en la noche. No es que dice uno, hoy no voy a comer. Tengo hambre, pero no voy a comer. No, tenemos hambre y rápido llegamos a la casa y queremos comer y a ver qué hay preparado para comer. Entonces así igual, ¿sí? Debe haber esa hambre en nuestro espíritu, en nuestra alma, y voy a comer. Voy a agarrar mi Biblia en la mañana. Por ejemplo, en la mañana, yo me levanto temprano en la mañana y les voy a platicar qué es lo que hago temprano. Preparo lumbre porque nosotros nos dedicamos a un negocio de pelado de pollo. Entonces, en lo que se está calentando el agua, yo me siento en una silla y abro mi Biblia porque la voy leyendo de capítulo en capítulo. Voy leyendo la Biblia así, corrido, para que lea yo toda la Biblia completa. Entonces, en lo que se está calentando el agua, ahí estoy sentado leyendo los capítulos que estoy siguiendo continuos a ir completando la Biblia. Aprovecho ese momento que se está calentando y estoy leyendo. Me estoy alimentando, ¿sí? Estoy alimentando mi espíritu y mi alma de la palabra de Dios. Y donde haya oportunidad, aunque sea un poquito, ¿sí? No te desesperes y dices, no, es que me voy a proponer, ahora sí ya entendí, voy a proponerme a leer 10 capítulos diarios. Y mañana empiezas con 10, pero pasado mañana ya bajas a 8, y luego le bajas a 5, y dices, no, yo ya me eché a perder, porque yo empecé 10 y ahora ya me nada más 5. No, ya no voy a seguir, no pasa nada. Tú sigue leyendo, aunque sea uno diario, pero que sea continuo, permanente, para que ese hábito sea bueno y tú ya te acostumbres a leer la palabra de Dios, te alimentes. Y si tú, aunque pase la hora de que te tocaba leer, ni no lo hiciste, no pasa nada. Al ratito dices, ahora sí tengo tiempo, ahora sí me voy a poner a leer, voy a poner a escuchar. Hay oportunidades, ya no es tan difícil como antes, de que si no traías a la mano la Biblia, no podías leer, no podías escuchar. Pero ahora ya tienes tu teléfono, hay Biblias habladas. Entonces estás haciendo alguna actividad, prendes tu teléfono, pones la Biblia, el libro que tú quieres escuchar, te pones el audífono, porque yo veo muchos jóvenes y adultos traen sus audífonos puestos. Yo digo, han de estar escuchando alguna música, algo, no sé. Pues de la misma manera nosotros, los cristianos, lo usamos para estar escuchando la palabra de Dios. Tenemos tiempo. A veces estamos hasta en el trabajo. Ocupamos uno para que escuchemos lo que nos hablan los demás y uno para estar escuchando la palabra de Dios. Y ahí estamos, alimentándonos, llenándonos de Dios, que es muy agradable eso, hermanos, es muy agradable. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y dice la palabra así. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Qué significa bienaventurados, hermanos? Felices, inmensamente felices, muy felices. Aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando hablamos de la guarda, no vayan a confundir la palabra de la guarda, de que lo vamos a guardar y que nuestra Biblia no se empolve y que la vayamos a guardar en el cajón y que ya no la movemos porque dice la palabra que la debemos guardar, dice. Y yo, como soy bien obediente y bien cristiano, lo voy a guardar en el cajón, que no se me vaya a ensuciar, porque dice la palabra. No, cuando dice la guarda, está diciendo que la está guardando en su corazón para ponerla por obra en su vida. A eso se refiere el Señor. La vas a guardar en tu corazón para que cuando tú en la vida diaria la ocupes, sea para que la uses conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Que la tengas presente siempre aquí en tu corazón, la palabra de Dios, para que cuando se presente cualquier cosa en la vida, tú sepas qué responder. ¿Qué es lo que te va a ayudar? ¿Quién te va a bendecir? ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién va a pelear tus batallas? Eso es, para eso es, dice el Señor. ¿Sí? Antes bienaventurados, o sea, es muy feliz aquel que usa la palabra de Dios y la oye y la tiene guardada en su corazón, porque siempre va a tener una respuesta positiva y agradable, tanto para su vida como para que Dios le dé bendición a su vida. ¿Sí?
Ok, vamos ahora a Romanos, capítulo 10. Romanos 10, versículo 17, hermanos. Romanos 10, versículo 17. Dice la palabra así. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? La fe viene porque alguien nos está hablando de la palabra de Dios. ¿Yo cómo conocí a Jesucristo? Porque alguien me habló de Jesucristo y me dijo que Él murió por mí y que Él derramó su sangre, ¿sí? Y murió en esa cruz para que yo fuera perdonado, que Él pagó por mí en esa cruz. ¿Cómo supe? Porque en la palabra lo dice. Ese que me lo vino a decir, el que me lo explicó, él lo leyó en la Biblia. Y ahora yo lo leo en la Biblia también. Que Dios, Jesucristo, murió por mí. Por eso es necesario que sepamos y conozcamos bien de la palabra de Dios. Y a partir de ahí yo creo en Jesucristo. ¿Sí? Ahora yo tengo fe en mi Señor Jesucristo. Y todas las promesas que Él ha escrito en su palabra, yo las creo. ¿Sí? Y cada vez que necesito de una promesa, la escudriño, la leo y creo. Y yo sé, y yo espero en Él que vengan sus respuestas. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. En la segunda parte del versículo 17. Pero vamos a leer todo el versículo. Dice, Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en guerra, es con la que nosotros estamos combatiendo. ¿Sí? Nos ha tocado ver algunas veces esas batallas que se hacían antes en el tiempo de Roma. Y había escudo y había espada, ¿verdad? Con el escudo nos cubríamos y con la espada atacaban y mataban. Asimismo, fue lo que Jesucristo usó cuando fue al desierto, 40 días y 40 noches, y fue tentado por el enemigo. Y usó la espada de la palabra de Dios y jamás pudo ser vencido. ¿Quién venció? Jesucristo. ¿A quién venció? Al enemigo, a Satanás. Y a pesar de que Satanás también usó la palabra para atacarlo, lo hizo para querer como confundir a Jesús. Pero Jesús estaba bien establecido, bien cimentado, y usó la palabra correctamente. Con eso hizo que Satanás se fuera y nunca más lo volvió a tocar. Pero si no hubiera conocido Jesucristo de la palabra de Dios, probablemente hubiera sido víctima del enemigo. Por eso es la necesidad de que la palabra debe estar siempre siendo escudriñada por nosotros. Siempre, siempre. ¿Sí? Entonces dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien. Hebreos 4,
Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se escucha fuerte, pero la verdad es que así es. La palabra, cuando viene con fuerza contra uno, penetra el corazón. Por eso dice que redarguye. Por eso es que a veces uno se siente así como que, oye, ¿por qué está hablando de mí? ¿Qué conoce de mí? ¿Qué es lo que sabe de mí? ¿Por qué se está dirigiendo a mí como si me conociera? Alguien le habló de mí. Por eso es que está hablando mal de mí esta persona. Pero no es así. Es que la palabra de Dios te está diciendo a ti que necesitas corregir, que necesitas ser instruido, que necesitas enderezar tu camino. Y cuando tú la escuches, simplemente acepta, sé humilde y ve al Señor a pedir perdón. Sí, porque es la palabra de Dios, no es el instrumento que está usando Dios, no. Ni mucho menos es alguien en lo personal, sino es Dios tratando de ayudar a aquel que necesita la palabra de Dios. ¿Sí? Repetimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Y es permanente. O sea, cuando dice viva y eficaz no significa que habla de un pasado, sino que es en este momento. La palabra de Dios no es antigua. La palabra de Dios nunca es que ya es vieja. No, ya tiene más de 2000 años, ya no sirve esa. No, es viva y eficaz, es de hoy y de siempre. Y permanece y sigue actuando en los corazones hasta el día de hoy. Y va a permanecer así. ¿Sí? Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pedro 1, versículo 23. ¿Ya le encontraron? Muy bien, vamos a leer. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que decía yo hace un momento, hermano. No es palabra de ayer, ni de hace más de 2000 años, ni de ya es vieja, ya es pasada. No, vive y permanece para siempre. ¿Sí? Y gracias a la palabra de Dios conocimos de Cristo, y gracias a Cristo hemos sido renacidos. Hemos nacido de nuevo. Morimos con Cristo juntamente cuando nosotros vamos al bautismo, después de haber sido arrepentidos. Vamos al bautismo, y el simbolismo del bautismo es que cuando nosotros bajamos a las aguas, muere ese yo viejo. Y cuando sale de las aguas, viene esa nueva criatura juntamente igual con Cristo. Nueva criatura somos. ¿Sí? Todo aquello que fuimos, todo el pecado que éramos, queda muerto, sepultado. Y ahora, nuevas criaturas somos, juntamente con Cristo. Todo eso, ¿cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Entonces, repetimos, siendo renacidos no de simiente corruptible. ¿Sí? Porque cuando nosotros nacimos de nuestros padres, fuimos de simiente corruptible. Pero después, ya no, sino de incorruptible. ¿Por qué? Porque ahora ya somos de la simiente de Dios. Y la simiente de Dios es incorruptible. ¿Sí? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Ahí están, hermanos. Primera de Juan 2:14. Primera de Juan 2:14. En la tercera parte, pero vamos a leer todo el versículo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Sí? La tercera parte dice, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Sí? La palabra de Dios permanece en vosotros. Ya debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente todo el tiempo. Cuando alguien te pregunta, oye, mira que esto que me está pasando, y ¿qué debo hacer? Pregúntale a la vecina, ella pasó el mismo problema. No, hermano, no. ¿Qué dice Dios? Yo tengo en mi corazón y en mi mente la palabra de Dios. Bueno, mira, la palabra de Dios dice que conforme a tu problema, que debes hacer así. Les voy a contar algo que un día me preguntó una hermana. Me dijo, oye, mi marido no quiere las cosas de Dios y yo ya me cansé. Ya quisiera yo separarme de él. Ya no quiero porque no tiene caso seguir así, yo nada más estoy padeciendo. Y le dije, te voy a buscar, porque la palabra de Dios dice que nosotros no debemos separarnos de nuestras parejas, de nuestros esposos. Al menos que él consienta separarse de ti, se puede separar. Pero si no, no te debes separar, porque quizá dice la palabra que por ti él pueda ser salvo. Por tu conversión y por tu santidad, y porque tú oras por él, quizá él sea transformado. ¿Qué tal si yo le hubiera dicho, pues fíjate que ese problema que tú tienes lo tiene otra persona? ¿Por qué no le preguntas cómo le hizo? ¿Y qué tal si va con otra persona? Sí, déjalo, pues si ya te hizo mucho daño, no está bien contigo, siempre te está contra ti, no deja que seas cristiana, siempre te está molestando. ¿Para qué sigues con él? ¿Para qué? Divórciate. Y hubiera tomado la palabra. Hubiera cometido un grave error. Pero el cristiano no es así. No va a dar un consejo conforme a su pensamiento, sino conforme a la voluntad y a la palabra de Dios. Y por eso es necesario que la palabra siempre esté ahí presente en nosotros. ¿Sí? Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. ¿Sí? Juan 15:7. Ya vamos a ir terminando, hermanos. No se me desesperen. Porque el calor está muy, muy rico. 15:7, hermanos. Dice la palabra así, Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren, hermanos, qué promesa tan hermosa, tan poderosa tiene para nosotros el Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Ven? ¿Qué necesitas, hermano? ¿Qué te hace falta? Digo, tampoco vas a pedir lo que no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros pedimos, siempre pedimos que sea conforme a la voluntad de Dios, porque Él sabe que es lo que a nosotros nos va a hacer bien. ¿Sí? Pero si tú estás padeciendo muchas cosas y necesitas algo del Señor, dice, pídeme, pídeme. ¿Sí?
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. En nuestras palabras dice, pídeme lo que tú quieras, para que se entienda mejor. Pídeme lo que tú quieras y os será hecho. ¿Quién lo está diciendo aquí, hermanos? Jesucristo. Jesucristo. Y recuerden que Jesucristo, en Él es sí y en Él amén. No es que les vamos a entender diferente o que quizás sí, que quizás no. Cuando Jesucristo lo habla, que es Dios, eso se va a cumplir. ¿Sí? Por eso nosotros debemos siempre estar guardando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Sí? Y por último, vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Apocalipsis 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y ve todas las cosas que ha visto. Así como Dios nos ha hablado del principio, nos ha hablado del momento, también la palabra de Dios nos está hablando de lo que sucederá en el futuro. La palabra de Dios está completa, nada le hace falta. ¿Sí? ¿Quieres conocer del principio de la creación? Aquí viene la palabra. ¿Quieres conocer todo lo necesario para tu vida? Aquí está la palabra. Pero ¿quieres también saber qué depara el futuro para el día de mañana? Aquí está la palabra. Todo, no necesitas nada, porque todo está escrito en la palabra de Dios. Eso es todo, hermanos. Esperamos en Dios que esto que hoy se está hablando cambie tu perspectiva de ahora en adelante. ¿Para qué andamos buscando allá afuera? Mucha gente que no conoce de Dios busca al adivino, a la que le lee las cartas, el que hace brujería, el que dice que él conoce por qué tienes un problema, que te están haciendo una maldad, por qué tu marido está así, por qué está pasando, y vas y consultas a las personas que supuestamente conocen. Y ellas se aprovechan de ustedes o de aquellos que van y les cobran grandes cantidades de dinero. Dicen, sí, yo no te preocupes, yo te voy a arreglar ese asunto y te voy a hacer un trabajito para que todo se vuelva a la normalidad. Te va a costar 3,500 primero, pero después vas a tener que dar otros 2,000 porque ese trabajo no termina aquí, sino empieza con esto, pero termina más adelante. Son 2 trabajos más, los tienes que cubrir, pero a partir de ahí, toda felicidad. Y los que son más modificados dicen, no, pues vete con el psicólogo, vete con el psiquiatra, vete con el doctor que conoce de letras, vete con esa persona que pues ha tratado muchos jóvenes, muchos adultos, muchos niños, y él te puede dar el mejor consejo del mundo. Él te va a ayudar. Y el que no te cobra nada y el que sabe todo y es perfecto y todo le sale bien, a ese no queremos consultar. ¿Verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no conocemos de la palabra de Dios, no porque no queramos. ¿Quién va a querer gastar dinero a lo balde? Nadie. Pero creemos en nuestra angustia, en nuestra necesidad. Vamos y buscamos allá afuera lo que no encontramos. Y a veces decimos, aunque nos cueste, pero que ya se acabe este problema. Pero todo es falsedad, porque en el mundo todo es maldad, todo es pecado, inmundicia, todo es para mal. Pero hoy el Señor te está diciendo, tú escudriña la palabra, porque os parece que en ella está la vida eterna. ¿Sí? Y porque todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar, si tú vives
y escudriñas y guardas la palabra y te llevas a cabo la palabra conforme a la voluntad de Dios, Él te va a ayudar. No, ya acabo de decir, pide lo que tú quieras. ¿Sí? No lo digo yo, es Cristo hablando. Entonces, olvidémonos a partir de hoy, olvidémonos que allá afuera están las soluciones a nuestros problemas, a nuestras necesidades, sino aquí, en la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora está más cercana a todos. Antes era muy difícil. Yo recuerdo aún de pequeño, todavía me tocó, por ejemplo, íbamos a la iglesia y la iglesia se leía en latín. Y el que no sabía latín, pues no entendía la palabra, lo que leía el sacerdote. Y el sacerdote lo interpretaba a su manera. Y todos le creíamos y todos estábamos contentos porque ahí donde íbamos, pues nos dejaban pecar. Éramos felices. Íbamos a los 8 días y le pedíamos perdón al sacerdote, nos perdonaba y salíamos de la misa y íbamos otra vez a pecar bien contentos. Pues, ¿quién no quiere eso, verdad? Somos felices así. Somos bien felices. Hoy me perdona y mañana sigo otra vez. De hecho, 8 días más de pecado y a los 8 días dije, como quiera, ya sé quién me va a perdonar. Y así me la voy llevando bien contentos todos. Y como no conocemos la palabra y como no lo escudriñaba yo testifico que mi vida fue así. Nunca leí la palabra, siempre creí todo lo que me decían. Hasta que conocí verdaderamente de Cristo. Y Él me llevó a esto que hoy les estoy diciendo, a leer la palabra. Y de veras que Él abre ese velo, lo quita y abre nuestro entendimiento. Y ahora sí vemos con los ojos espirituales. Y ahora sí podemos entender y comprender la palabra de Dios. Y vemos de cuánta ayuda ha sido para nosotros. Cuántas promesas cumplidas en nuestras vidas. Así, ahora estamos seguros, confiados, con fe, porque sabemos que Dios está siempre ayudándonos en todo. Ya no necesitamos ir allá afuera, ya no necesitamos buscar a nadie, sino aquí, lo que diga mi Señor, a ese voy a buscar. Si me dice Dios, ven a mí, vengan a mí, todos los que estén cargados y trabajados, pues yo voy a ir, porque yo estoy cargado, estoy trabajado, me siento cansado, me siento afligido, con problemas, con necesidades, con aflicciones, con dolor, con amargura. Voy a mi Señor y le platico todo lo que me está pasando. Así, de la misma manera como tú te expresas. Señor, aquí estoy, Señor. Necesito de tu consuelo, necesito de tu consejo, necesito de tu ayuda, de tu bendición, de tu milagro. Esto me está pasando, Señor. Así, sencillo, no es cosa que no se pueda hacer, es cosa tan fácil de hacer, pero que necesitamos usar lo que Dios nos está dando, que es su palabra de Dios. Vamos a dar gracias, hermanos, y concluimos esta prédica, y la siguiente para cerrar el ciclo es la santidad. ¿Sí? La próxima visita vamos a hablar de la santidad. Y ahí cerramos. Y busquemos a Dios de todo vuestro corazón para que haya un avivamiento verdadero en nuestras vidas, en lo personal. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella os parece que en ella encontraremos la vida eterna, Señor. Gracias por ella, Señor, porque ahora la tenemos de la manera más fácil, gratuita, que nada nos cuesta, Señor. Yo te ruego por todos los que nos están escuchando en esta tarde, por los que nos están viendo a través de este medio, Señor. Despierta esa hambre y esa sed de escudriñar tu palabra a todos ellos, para que busquen de ti, que sepan y conozcan de ti, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, Padre. Ayúdalos a todos para que guarden tu palabra y la pongan por obra en su vida, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre glorioso, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén.